A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo y la Educación. Hoy vamos a tratar un poco este tema invisible que es el estado anímico de los profesores, que es una pieza fundamental del sistema educativo. Son aquellas personas que están en la trinchera, están en las aulas, están en contacto constante con el alumnado, pero que está sufriendo pues una educación invisible, que es de lo que vamos a hablar hoy. Es decir, si yo tuviera que titular este apartado, diría lo que creemos ver, ¿no? Porque desde fuera, las familias, bueno, la sociedad en general, podemos observar y ver una serie de cosas, pero cuando pensamos en una escuela, pensamos en las aulas, en pupitres alineados, en pizarras, en profesores explicando y alumnos escuchando. Esta es la imagen, pero ¿creemos que la educación ocurre ahí, entre cuatro paredes durante unas horas al día? Pero eso es solo la parte visible. La escuela real, la que realmente está ocurriendo actualmente, empieza mucho antes de que suene el timbre y continúa cuando el aula ya está vacía. Este documental habla de todo eso que no se ve, de la escuela que sostiene el sistema, sin aparecer en ningún libro de texto. You walked in, light on your face, like a dream I can't replace. Velvet nights and flashing signs pulled me deep into your lines. There's something in the way you move, got me tangled in your groove. I try to run but it's too late. You're the rhythm I can't escape. Love syndrome, can't get free. You're the fever burning me. Heartbeat stuck on replay mode. Loving you is a lost code. Love syndrome, hold me tight, spin me through the... Vamos a hablar a continuación del claustro, que es donde muchas veces se deciden muchas cosas invisibles que después tienen repercusión en las aulas, ¿no? Fuera del aula, la escuela se reúne en salas cerradas, alrededor de mesas cargadas de papeles y decisiones. Aquí, en los claustros, se habla de alumnos que no están presentes, de normas, de conflictos y de cambios que no siempre convencen a todos. El claustro es un espacio donde conviven ilusión, cansancio, acuerdos y también desacuerdos, porque la escuela no es una sola voz, es la suma, a veces difícil, de muchas miradas distintas. El claustro donde se decide lo invisible. Fuera del aula, la escuela se reúne en salas que pocas veces aparecen en los relatos educativos, alrededor de mesas cargadas de papeles, ordenadores y cafés a medio terminar. Aquí no hay alumnos, pero aquí se toman decisiones que afectan a todos. El claustro es uno de los espacios más desconocidos del sistema educativo y al mismo tiempo uno de los más determinantes. En él conviven profesores con trayectorias muy distintas, docentes que llevan décadas en el centro y otros que acaban de llegar, personas con una idea clara de lo que debería ser la educación y otras que intentan simplemente sobrevivir al día a día. No siempre hay consenso, no siempre hay acuerdo. En los claustros se habla de alumnos que no avanzan, de conflictos que se repiten, de cambios normativos que llegan sin tiempo para digerirse, de decisiones que hay que tomar aunque no convenzan a todos. Muchas veces se decide con prisas, con sensación de urgencia, con la presión de cumplir plazos y directrices externas. El claustro no es un espacio idealizado de reflexión pedagógica, es un espacio humano, con cansancio, con frustración,
con intentos sinceros de hacerlo mejor, aunque no siempre se sepa cómo. Aquí aparecen las tensiones entre lo que se cree y lo que se puede hacer, entre la educación que se desea y la que permiten los recursos reales, entre la innovación y la inercia. A veces las decisiones se toman por convicción, otras por agotamiento y muchas por falta de alternativas. Sin embargo, el claustro sostiene la escuela. Es el lugar donde se intenta dar coherencia a un sistema fragmentado, donde se buscan soluciones colectivas a problemas individuales. Lo que ocurre en estas reuniones rara vez se explica fuera, pero condiciona horarios, normas, evaluaciones y dinámicas de aula. Entender la escuela implica entender estos espacios, aceptar que educar no es una tarea solitaria y que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene consecuencias reales en el alumnado. Las tutorías se podrían decir que es el espacio emocional de la escuela. Hay conversaciones que no aparecen en los currículos. Esas conversaciones ocurren en las tutorías, en los pasillos, en los patios, en miradas que piden ayuda. Aquí no se corrigen exámenes, se escuchan miedos, frustraciones, silencios de nuestro alumnado. El profesorado se convierte muchas veces en el primer adulto que detecta que algo no va bien, algo no funciona. Sin información o sin formación específica, sin tiempo suficiente, pero con responsabilidad. Porque educar no es solo enseñar, es sobre todo acompañar a personas en momentos claves de su vida. Tutorías, el espacio emocional de la escuela. Hay una parte de la escuela que no tiene horario fijo. No aparece en los boletines oficiales. No se evalúa con rúbricas ni se refleja en estadísticas. Ocurre en tutorías, en despachos pequeños, en aulas vacías al final del día. Aquí no se habla de contenidos, se habla de personas, alumnos que no duermen, que no entienden qué les pasa, que cargan con problemas familiares, con miedos, con expectativas que no han elegido. Muchas veces, el tutor o la tutora es el primer adulto que escucha, el primero que detecta que algo no va bien, y en ocasiones el único. Las tutorías se convierten en espacios de contención emocional, sin formación psicológica suficiente, sin tiempo real, pero con una responsabilidad enorme. El profesorado escucha historias que no puede olvidar fácilmente, situaciones que no se resuelven con una explicación ni con un ejercicio. Y cuando termina la jornada, esas historias no se quedan en el centro, acompañan, pesan. También están las tutorías con familias, conversaciones tensas, expectativas enfrentadas, demandas que desbordan las posibilidades reales de la escuela. La tutoría es el lugar donde confluyen todas las presiones del sistema, la académica, la emocional, la social. Y aún así, sigue siendo uno de los pilares menos reconocidos de la educación, porque no se ve, porque no se mide, porque no da resultados inmediatos. Pero sin tutorías, la escuela se vacía de sentido, porque educar no es solo transmitir conocimientos, es acompañar procesos vitales. Cada tutoría es un acto de confianza y también muchas veces un acto de soledad profesional. Las tutorías en las escuelas son un proceso clave de acompañamiento personalizado para estudiantes, liderado por un docente, tutor, que guía, apoya y orienta en el desarrollo académico, personal y social, ayudando a mejorar el rendimiento, fomentar hábitos de estudio, resolver problemas, detectar necesidades y actuar como nexo entre alumnos, familias, docentes y orientación. La escuela es un espacio de convivencia intensa donde cada día confluyen emociones, expectativas, tensiones y realidades personales muy diversas. En este cruce constante de conflictos no son la excepción, son la parte estructural de la vida escolar. Entre el profesorado las tensiones surgen por la sobrecarga de trabajo, la presión administrativa, la falta de recursos y la dificultad para coordinar criterios educativos en contextos cada vez más complejos. Las reuniones pedagógicas pensadas para mejorar la práctica docente a menudo se convierten en espacios de desgaste emocional, donde aflojan y afloran el cansancio, la frustración y la sensación de no poder llegar a todo. La escuela es un espacio educativo pero también laboral, y como en cualquier lugar donde conviven personas, surgen conflictos. Existen diferentes formas de entender la educación, distintos niveles de implicación y maneras muy diversas de afrontar el cambio. No todos los conflictos se verbalizan y no todos se resuelven. Algunos se gestionan a través del diálogo, pero otros se esconden bajo el silencio. En muchos centros, hablar de los problemas internos sigue siendo incómodo. Se teme generar mal ambiente, señalar a
compañeros o romper equilibrios frágiles que sostienen el día a día. Sin embargo, lo que no se habla no desaparece, se desplaza, se acumula y acaba manifestándose de otras formas en el desgaste progresivo del profesorado, en la distancia entre compañeros, en proyectos que no avanzan o en decisiones que se toman sin convicción real. El conflicto interno también educa. Educa con el ejemplo, con aquello que se permite y con lo que se calla. Cuando un centro evita abordar sus tensiones, transmite un mensaje implícito que es mejor adaptarse que cuestionar, que es preferible cumplir que reflexionar. Y ese mensaje llega al aula aunque nadie lo explique de forma explícita. La calidad educativa no depende únicamente de metodologías o recursos. Depende del clima interno del centro, de la confianza entre profesionales y de la posibilidad real de disentir sin miedo. Reconocer el conflicto no debilita a la escuela, la humaniza y la hace más honesta, porque educar también es aprender a convivir con la diferencia y ese aprendizaje empieza dentro del propio centro. Los centros educativos, lejos de ser espacios inmunes a la dinámica social, son escenarios donde confluyen y en ocasiones colisionan intereses, valores y realidades diversas. Los conflictos en las aulas entendidos como desacuerdos o tensiones entre estudiantes, docentes y familias surgen de un entramado complejo de factores. Entre las causas más frecuentes, diferencias de personalidad y culturales. En el interior de la escuela, los conflictos adoptan formas muy diversas. Algunos se producen entre estudiantes y surgen a partir de malentendidos cotidianos, de la competencia académica o de la rivalidad entre grupos. Otros tienen que ver con situaciones más graves, como el acoso escolar, la discriminación o el uso conflictivo de los espacios comunes. En los últimos años, las redes sociales han añadido una nueva dimensión al conflicto, trasladando los problemas más allá del aula y ampliando su impacto a través del ciberacoso y la exposición constante. También existen conflictos entre el alumnado y el profesorado. La indisciplina, la falta de motivación, las dificultades de aprendizaje o los problemas conductuales generan tensiones que no siempre se saben gestionar adecuadamente. A estos se suman los conflictos que afectan al conjunto de la comunidad educativa, donde entran en juego las familias, la administración y el personal del centro, con expectativas, demandas y responsabilidades que a menudo chocan entre sí. En los casos más complejos, las conductas disruptivas hacen visible un malestar más profundo. Actos de vandalismo, robos, consumo de drogas, situaciones de acoso o ciberacoso no aparecen de forma aislada, sino que suelen ser la expresión de problemas estructurales que la escuela intenta contener con recursos limitados. Las causas de estos conflictos son múltiples. En muchos casos tienen su origen en problemas personales o familiares, en dificultades emocionales no resueltas o en contextos familiares complejos que influyen directamente en el comportamiento del alumnado. Otras veces surgen de las diferencias culturales, de personalidad o de valores que conviven en un mismo espacio sin que siempre existan herramientas suficientes para gestionarlas. Los factores académicos también juegan un papel importante. La competencia, la presión por el rendimiento o los malentendidos en trabajos en grupo pueden convertirse en focos de tensión y la falta de comunicación. Vamos a hablar ahora, a continuación, de la carga emocional que sufre el profesorado. Educar implica implicarse mucho y eso tiene un coste. Horas que no cuentan, preocupaciones que no se apagan al salir del centro, la sensación constante de no llegar a todo. Muchos docentes viven dentro de la vocación y el agotamiento. Esta dualidad, ¿no?, entre el deseo de ayudar y la imposibilidad de hacerlo como les gustaría. El desgaste no siempre se ve, pero se acumula y cuando nadie lo nombra, se normaliza. La carga emocional del profesorado. Educar implica implicarse y esa implicación tiene un coste que no siempre se ve y que pocas veces se reconoce. El profesorado gestiona cada día no solo contenidos académicos, sino emociones, conflictos, frustraciones y expectativas ajenas. Y lo hace de forma continuada, acumulativa. El cansancio emocional no siempre se manifiesta en una baja laboral. A veces aparece como apatía, como desconexión progresiva, como la sensación
sensación de haber perdido aquello que un día dio sentido a la profesión. Muchos docentes no se rompen de golpe, se desgastan poco a poco en silencio. La presión por llegar a todo es constante: atender al alumnado, responder a las familias, cumplir con la administración, adaptarse a cambios continuos. Todo ello genera una sensación permanente de insuficiencia, de no estar haciendo nunca lo suficiente. Existe un doble discurso en torno a la docencia. Por un lado se habla de vocación, por otro se normaliza el sacrificio, como si cuidar emocionalmente a los demás implicara necesariamente descuidarse a uno mismo. Pero cuando el desgaste se cronifica, el sistema se resiente, porque no se puede sostener una educación de calidad sobre personas agotadas. La carga emocional de los docentes es alta, manifestándose en estrés, ansiedad, agotamiento, burnout y depresión, debido a la presión administrativa, la gestión de emociones ajenas, la falta de recursos y apoyo, la sobrecarga de trabajo y la interacción con familias conflictivas, afectando su bienestar, motivación y la calidad educativa, y exigiendo mayor formación y apoyo psicológico para una mejor atención al alumnado con sus propias necesidades emocionales. La carga emocional y el desgaste del profesorado no aparecen de forma repentina ni responden a una única causa. Detrás de esta realidad se acumulan factores estructurales que condicionan el día a día en los centros educativos. Uno de los principales es la sobrecarga laboral y burocrática. La burocracia, la inspección y la presión administrativa generan un estrés adicional a toda la tarea docente de por sí. La escuela también se escribe en documentos, informes, plataformas digitales, programas. Se pide evidenciarlo todo, planificarlo todo, justificarlo todo. A veces la educación parece medirse más por lo que se entrega en archivos que por lo que ocurre realmente en el aula. La presión administrativa condiciona de manera significativa decisiones pedagógicas y muchas veces aleja al profesorado de lo esencial, que es enseñar y acompañar. La escuela también se escribe mucho, en informes, programaciones, memorias, planes de mejora, plataformas digitales y documentos que deben justificar cada paso que se da dentro del centro. Documentar es una parte necesaria del sistema educativo, pero en los últimos años la burocracia ha ido ganando un peso cada vez mayor, hasta el punto de condicionar el trabajo diario del profesorado. Según distintos estudios europeos sobre la profesión docente, los profesores dedican entre un 25 y un 30% de su jornada laboral a tareas administrativas que no están directamente relacionadas con la enseñanza. Horas que se restan a la preparación de clases, a la atención al alumnado o al trabajo en equipo. En los centros, la sensación es compartida, se escribe más de lo que se enseña. La presión administrativa no solo consume tiempo, también condiciona decisiones pedagógicas. No siempre se hace lo que se considera mejor para el alumnado, sino aquello que puede justificarse por escrito. Programaciones que se adaptan a formularios, actividades pensadas para generar evidencias y no necesariamente para aprender mejor. Lo que no queda registrado en un documento corre el riesgo de no existir a ojos del sistema. La inspección educativa y las evaluaciones externas refuerzan esta dinámica. Aunque su función es garantizar la calidad y la equidad, en la práctica generan una cultura del cumplimiento formal. El miedo al error administrativo, a no ajustarse exactamente a la normativa o a no poder demostrar cada decisión, desplaza la reflexión pedagógica y fomenta una enseñanza defensiva, centrada en evitar problemas más que en innovar. El problema no es rendir cuentas. El problema aparece cuando el documento se convierte en el centro del sistema, cuando justificar pesa más que educar, cuando el profesorado siente que su trabajo se evalúa más por lo que escribe que por lo que ocurre realmente en el aula, alejándose del objetivo principal, acompañar el aprendizaje y el desarrollo de las personas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este reportaje, que a lo largo de él hemos hablado de lo que rara vez aparece en los currículos oficiales, de todo aquello que es tácito, que no figura en las programaciones, pero que condiciona profundamente la vida escolar. El currículum invisible, el que se transmite en lo silencioso, en las prioridades, en la manera de gestionar los conflictos y en el trato cotidiano entre los centros educativos. Hemos visto cómo la tarea del docente va mucho más allá de enseñar contenidos. Educar, pues, hoy implica acompañar emocionalmente, mediar conflictos, sostener situaciones complejas y responder a exigencias administrativas.
que cada vez son mayores, van creciendo, muchas veces sin los recursos ni el reconocimiento necesario. Una labor esencial que, sin embargo, continúa siendo invisibilizada. También hemos puesto el foco en el desgaste, en el burnout, que afecta a una parte cada vez mayor del profesorado y que no puede entenderse como un problema individual, sino como una consecuencia directa de un sistema que exige mucho y la verdad es que cuida poco. Sobrecarga burocrática, presión por resultados, falta de apoyo institucional y condiciones estructurales que realmente dificultan una educación verdaderamente humana. La escuela no es solo lo que ocurre en el aula, es también lo que sucede fuera de ella, en los despachos, en los claustros, en las conversaciones que no se tienen y en las decisiones que se toman por inercia. Y mientras esa realidad siga sin ser reconocida, el malestar seguirá creciendo en silencio. Cerrar los ojos ante este problema no hace desaparecerlo. El contrario, lo normaliza. Por eso, hablar de educación es también hablar de quienes la sostienen cada día, de su bienestar, de sus límites y de la necesidad urgente de repensar el sistema desde una mirada más justa y más consciente. Porque no puede haber una educación de calidad sin docentes cuidados y porque el verdadero cambio educativo empieza cuando dejamos de mirar solo los contenidos y empezamos a escuchar lo que la escuela nos está diciendo, incluso cuando no lo dice en voz alta. Desde el mundo y la educación seguimos abriendo espacios para mirar la educación de frente, sin filtros, sin maquillaje, con la voluntad de entenderla para transformarla.